¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Llegamos a este momento en el cual vamos a meditar un tiempo en la palabra de Dios. Hemos hablado de enseñar a nuestro hijo la Biblia, de orar por nuestros hijos, de amarlos. Y llegamos a este punto donde parte del amor hacia el hijo es la disciplina. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué quiere decir la disciplina? La disciplina podemos decir que implica tres partes. Y vamos a ver un pasaje en la carta a los Hebreos, donde Dios nos hace ver cuáles serán estas tres partes o estos tres pasos para disciplinar a nuestros hijos. En Hebreos capítulo 12, de los versículos 4 al 6, es donde vamos a ver estas tres ideas o estas tres partes. Dice así el autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí vemos la primera parte, que sería la disciplina, propiamente dicha, la palabra disciplina, y después la segunda parte sería la reprensión, y la última, en el versículo 6, dice que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, hemos visto en estos años que tenemos de ministerio, familias que nos visitan en nuestro hogar, familias que nos visitan en el templo, y a veces llegan con niños pequeños y son muy bien portados, ¿verdad? Llegan y respetan el lugar y se sientan con sus padres y sí se mueven un poquito para allá, para acá, pero están tranquilos. Pero al mismo modo hemos visto otras familias que llegan con sus hijos y no tienen control sobre sus hijos. Los hijos andan corriendo por el templo y andan gritando, y a veces los padres no hacen nada, no les dicen nada. Y quizá después cuando platicamos con ellos nos dicen: ay, es que no sé qué hacer con este niño. Lo que comentábamos en uno de los mensajes pasados. También decíamos, hemos recibido en nuestro hogar, y a veces llegan niños así, que llegan con sus padres y llegan y se sientan y están ahí, sí, se mueven y eso, pero están tranquilos. Pero también hemos conocido otros niños que agarran un tour por la casa y se meten por aquí, se meten a la recámara, van a la cocina, agarran cosas, a veces se han roto cosas. Y no que nos importe tanto que se rompan las cosas, sino que vemos la falta de disciplina, la falta a veces de control que tienen los padres sobre los hijos. Entonces aquí vamos a ver estas tres ideas. La primera, decíamos, es la disciplina propiamente dicha. ¿Qué implica la disciplina? La disciplina implica poner reglas, implica enseñar a nuestros hijos, implica poner límites, obviamente límites conforme a la palabra del Señor. Déjenme les cuento una anécdota personal. Cuando nosotros llegamos a Saltillo y empezamos la iglesia, éramos mi esposa, mi hija Ana, que tenía 6 años, mi hijo Samuel, que tenía 2 años, y yo. Entonces les dijimos a Ana y a Samuel: miren, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a ir a tocar puertas. Entonces cuando abran la puerta, saluden a la persona: buenos días, señora, buenos días, señor. Cuando nos dejen entrar, nos vamos a sentar en el lugar donde nos indiquen. No vamos a pedir nada, ¿verdad? Si quieren algo, pídanlo por favor. Por ejemplo, si quieren ir al baño, díganle: señora, ¿me deja ir al baño, por favor? Y ya cuando la señora te diga sí, le dices: gracias. No agarres nada, no tomes los juguetitos o los adornos que estén por ahí, no los toques, porque no es tu casa y necesitamos mostrar ese respeto. Enseñanza, límites, decirle al hijo lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿verdad? Ahora les digo, Samuel, la primera puerta que tocamos, mi hijo Samuel y yo, Ana se fue con mi esposa a tocar puertas, y Samuel y yo nos fuimos por otro lado en la misma calle a tocar puertas. Entonces yo toco la puerta y entonces abren la puerta e inmediatamente se mete Samuel. Y yo digo: ay, disculpe, y pues Samuel ya estaba dentro, todo instalado, ¿verdad?
y ya pues en cierto modo fue como una excusa para poder entrar a la casa y ya entonces le hablamos a la persona y todo y Samuel lo hizo 2 o 3 veces. Entonces ya le dije, Sammy, ¿te acuerdas de lo que dijimos? Él tenía 2 años. Entonces le dije, mira, cuando lleguemos a otra casa, vamos a esperar hasta que nos inviten a entrar, no nos podemos meter. Y finalmente Samuel lo entendió. Entonces la disciplina es que tú, como padre, al leer la Biblia, al orar por tus hijos y decidir amarlos, les digas, mira hijo, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Pusimos ahí 3 reglas más o menos, ¿verdad? La primera es no hagas o digas nada que te dañe a ti mismo. No hagas nada o digas algo que dañe a otras personas. No hagas nada que lastime las posesiones de las personas, las cosas, como pues los muebles de la casa, a veces los juguetes de ellos, a veces las pertenencias de otras personas. Entonces intentamos hacer eso, enseñarles cuáles eran los límites, hasta dónde podían llegar, qué podían hacer. Y eso es parte de la disciplina a nuestros hijos. Decíamos propiamente, la disciplina empieza con la enseñanza. Y es lo que Dios nos enseña, Él nos enseña en su palabra, lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer. Y después de eso viene lo que es la reprensión. Les comentaba, la primera parte de la disciplina es enseñanza. No podemos reprender a un hijo si no sabe hasta dónde puede llegar. No podemos reprenderlo y decir, pero es que yo te dije que no hicieras eso, si realmente no les hemos dicho. Entonces, lo primero que tú debes hacer, como hemos comentado, es leer la Biblia, orar por tu hijo para que Dios te dé sabiduría, decidir amarlo en tu corazón. Y una vez que tú hayas hablado con él desde pequeño, inclusive bebé, aunque uno piensa que los bebés no entienden, pero sí entienden, ¿verdad? Otra vez una anécdota personal, cuando Ana era una bebé, tendría como unos 8 o 9 meses, íbamos a la misión, en este caso en casa de mi papá, y yo le decía a Ana, mira, vamos a ir a un lugar donde se va a enseñar la palabra de Dios y donde vamos a cantarle a Dios y vamos a estar calladitos. Ana tenía 9 meses, quizá alguien me vería y diría, este hombre está loco, ¿por qué le dice esto a esta bebé? Pero yo creo que Ana entendía. Y a veces, cuando Ana a veces se ponía inquieta y empezaba a hacer algunos ruidos, yo le decía, hija, recuerda, estamos en este lugar y no podemos hacer ruido. Y a veces Ana pues continuaba un poquito más y dentro de todo también uno aprendiendo como ser padre, yo a veces le daba unas nalgaditas así, chiquitas, ¿verdad? Pero para como reprenderla, como para decirle, mira, esto es algo que no podemos hacer. Entonces la reprensión es lo que sigue después de la enseñanza. El decirle a tu hijo, mira, hijo, este es el límite, no puedes pasar, pero te pasaste. Entonces, por esta ocasión, lo vamos a dejar pasar, si no es algo muy grave, ¿verdad? Pero para la próxima va a venir entonces el castigo, que es la tercera parte de este proceso de la disciplina. Pero entonces decíamos, la primera parte, el primer parte de este proceso es enseñar, poner los límites con la palabra de Dios y decirle al hijo, aun cuando esté pequeño, si tú creíste en el Señor Jesús ya después de casado y tener hijos, a lo mejor ya en edad de la primaria o de la secundaria, pues es lo mismo, va a ser un poco más difícil porque tu hijo no creció con la enseñanza desde pequeño. Pero es la idea de que tú otra vez leas la Biblia, de que tú ores por tu hijo, que tú decidas amar a tu hijo y decirle, mira hijo, ahora que yo me entregué a Cristo, ahora que estamos empezando a ir al templo, ahora que estamos estudiando la Biblia, pues nuestra vida debe ser diferente, porque es lo que Dios nos enseña. Dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y siempre tratar de usar la palabra de Dios para explicarle a tu hijo o a tu hija por qué van a hacer las cosas. No es nada más de que ahora lo vamos a hacer así porque yo soy el padre. O lo vamos a hacer de esta manera porque yo soy el que manda aquí. Sino decirle, explicarle al hijo, a la hija, lo vamos a hacer de esta manera porque Dios nos lo pide en su palabra. Y si el hijo no entiende o no obedece a la primera vez, dale la oportunidad. Viene la reprensión, viene el regaño,
viene no la amenaza, pero sí como la amonestación de decirle, mira hijo, pues te dije que no lo hicieras, lo hiciste, si lo vuelves a hacer, te voy a tener que castigar. Yo recuerdo a mi papá, cuando yo era niño, mi papá me pegaba con el cinturón, ¿verdad? Entonces lo que yo ideé con mis hijos es que yo les daba manazos, yo les pegaba en la mano cuando ellos no obedecían. Entonces yo le decía, mira hijo, yo te dije que no hicieras esto, lo hiciste, está bien, todavía no has aprendido, pero vas a aprender, pero si lo vuelves a hacer, pues te voy a tener que castigar. Entonces, parte 2 del proceso es la reprensión o la amonestación o el regaño para que tú le hagas ver a tu hijo en su mente y en su corazón que hizo algo malo y que va a haber una consecuencia. Muy bien, llegamos a la tercera parte o tercer proceso de esto de la disciplina. Lo primero decíamos era la enseñanza, decirle a tu hijo, mira, estos son los límites, no los puedes rebasar. De acuerdo a la palabra de Dios, si lo rebasas y desobedeces, pues te voy a regañar, te voy a amonestar, pero si continúas en tu desobediencia, pues te voy a tener que pegar o castigar. Ahora, aquí esto es algo muy importante porque no puedes tú decir que vas a hacer algo y luego no lo haces. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, si lo vuelves a hacer, te voy a tener que pegar, cuando lo haga otra vez, le tienes que pegar. O si tú le dices, mira, si vuelves a hacer esto, te voy a castigar. Si tu hijo lo vuelve a hacer, tienes que castigarlo. Ahora, el castigo tiene que ser de acuerdo a la edad del niño, inclusive a veces a los intereses del niño. Como les digo, cuando Samuel era pequeño y que se metía a las casas y a veces tocaba o agarraba cosas que no debía, cuando llegábamos a la casa o a veces cuando salíamos de la casa, yo le decía a Samuel, mira hijo, ¿te acuerdas que te dije que no podíamos hacer esto? Sí, pues lo hiciste. Entonces no lo hagas porque eso está mal. Estamos tratando de hablarle de Dios a las personas. Y entonces pues ya otra vez, y Samuel lo volvía a hacer. Entonces lo que yo hacía era a decirle a Samuel, mira Sammy, yo te dije que si lo volvías a hacer, pues te tenía que pegar. Y lo volviste a hacer, así que te voy a tener que pegar. Y yo le decía a Samuel, extiende tu mano. Y al principio Samuel, pues así también, ¿a quién le gusta que lo castiguen? Pues a nadie. Entonces ya ahí entre jalones y estirones, ¿verdad? Él le extendía su mano, yo le daba un manazo. Conforme fue pasando el tiempo, Samuel aprendió y ya no hubo necesidad, sino a veces nada más de recordarle cuáles eran los límites. Conforme los hijos van creciendo, los límites van cambiando. Por ejemplo, cuando piden permiso para salir, cuando piden permiso para salir con alguien, cuando quieren ir con sus amigos, inclusive a veces nos dicen queremos ir a una fiesta. Pues ahí tú debes estudiar la Biblia, como he insistido, debes orar, pedirle sabiduría a Dios. Sobre todo tu motivación del proceso de disciplina debe ser el amor a Dios y el amor a tu hijo. Y entonces tú vas a poner límites y vas a poner también castigos. Cuando Samuel crecía, nosotros cambiamos esas cuestiones, ya no dábamos manazos, ni nalgadas, ni nada, sino era quitar privilegios. A veces era que no hicieran algo que les gustaba. Por ejemplo, a veces a Samuel le gustaba usar la patineta y le decían, pues ahora no vas a usar la patineta. O a veces era que si él pedía permiso, o inclusive Ana o Gaby pedían permiso para regresar a una hora, le decían, bueno, está bien vas, pero vas a regresar más temprano. Y era ahí, y como les digo, no es fácil, porque dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces el hombre, la mujer por naturaleza, nuestra naturaleza va a estar inclinada al pecado. Y a veces los padres podemos llegar a engañarnos y pensar, no, mi hijo es el más bueno sobre toda la tierra. Mi hijo o mis hijos son los más santos que pueda haber en todo el mundo. Pero no olvidemos que tú como padre, yo como padre, somos pecadores. Nuestra naturaleza está inclinada al
pecado. ¿Y qué heredaron nuestros hijos de nosotros? Esa naturaleza inclinada al pecado. Por eso es importante que desde pequeño les hables de Cristo, para que ellos se entreguen al Señor y entonces ellos vuelvan a nacer y haya esa naturaleza espiritual, ese hombre espiritual que quiera obedecer a Dios. La Biblia dice que el hombre natural o el hombre carnal no quiere obedecer a Dios. Y si no hablamos a nuestros hijos de Cristo, siempre van a ser desobedientes, siempre van a ser groseros, aunque nosotros pensemos lo contrario. De ahí la importancia también de la disciplina, de que yo he dicho algunas veces que todas las visitas causan alegría. Unas causan alegría cuando llegan, que uno dice, ay, qué bonito que nos están visitando esta familia, miren que sus niños bien bonitos y todo. Y hay otras visitas que causan alegría cuando se van, porque uno dice, ay, por fin se fueron. Y somos cristianos, entendemos, pero a veces, y seguramente ustedes lo han visto, que hay padres que no disciplinan a sus hijos y a veces sus hijos son inclinados a la naturaleza pecadora, son groseros, son respondones, son irrespetuosos. ¿Qué clase de hijos esperas tú? ¿Qué clase de hijos estás criando tú? Entonces la idea de la disciplina es mostrar amor, pero para que tus hijos se acerquen a Dios, para que tus hijos sean hijos obedientes a Dios, para que tus hijos respeten a Dios, que respeten a las personas, que respeten el templo, que respeten donde están y que puedan ser de bendición. Ser padre es difícil, es por eso que yo te invito, hermano, hermana, a que estemos en oración todos los días, pidiéndole a Dios sabiduría para que podamos ser buenos padres y que nuestros hijos puedan ser de gran bendición para otras personas. Muchas gracias, hermano, que Dios bendiga su palabra y pues nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.